Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Esto es El Oro de los Tigres, un podcast de historia, literatura y filosofía, con José Soto Chica, Luis Roger y Ciro Alejandro Soto. Bienvenidos al Oro de los Tigres, un podcast de historia, filosofía y literatura, con José Soto Chica, Luis Roger y con un servidor, Ciro Soto. Un día más, capítulo 2, y hoy la verdad que tenemos un montón de contenido muy interesante y estamos deseando, sobre todo, daros las gracias por la buena recepción que ha tenido el primer capítulo, volver a darle las gracias a Nacho y a la Radio de Santa Fe por hacer esto posible, y pasamos ya con esto, que tenemos ganas. Buenos días, ¿vosotros cómo estáis? Muy buenos días, Ciro. Pues deseando volver a rugir con el Oro de los Tigres, volver a hablar de historia, de filosofía y de literatura. ¿Literatura? Sí, ahí se me ha trabado. ¿Y tú, Luis, cómo estás? Bien, gracias por la presentación. No, es que a mí estas cosas se me dan fatal, ¿eh? Yo esto de, paramos, ¿no? Yo esto de tener que inventarme frases de ascensor lo llevo pésimo, ¿eh? Venga, vamos a repetirlo. No, ya está. Lo dejamos así, bien, no lo cortáis. ya está. El Oro de los Tigres, anecdotario. En contra de la costumbre, hoy vamos a comenzar nuestro programa con el anecdotario. Y hoy soy yo el que va a dar paso a Ciro. ¿Qué nos trae, Ciro? Pues hoy traigo una anécdota que a mí me encanta. Es la típica anécdota de persona que ha hecho la carrera de filosofía, este típico chascarrillo de alumno de la carrera, y es el momento en el que Hegel ve entrar en Jena a quien tú ya sabes. Y no solo supongo que sabe de qué anécdota hablamos y lo divertida que es, sino que además supongo que comprende la dificultad de poner la anécdota, porque Hegel es un filósofo muy fácil, ¿verdad? Sí. En general todo lo que tiene que ver con Hegel es de difícil exposición. Sí, entonces vamos a intentar sintetizar un poco todo lo que podemos para que la anécdota resulte graciosa, porque el problema de que una anécdota pase por un filósofo es que si no entendemos el humor que está imprimiendo dentro de esta, el humor, la epicidad, etcétera, que está imprimiendo dentro de esta anécdota, pues no resulta jovial la anécdota, ¿no? Pues nos vamos a principios del siglo XIX, a Jena, donde el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel se confeccionaba como la punta de lanza de los grandes idealistas alemanes, los herederos de grandes pensadores como Goethe, Kant, Novalis o Hamann, que es más desconocido. La filosofía de Hegel se basa en poner de acuerdo a los grandes pensadores como Heraclio y Parménides, Aristóteles y Platón, concluyendo, históricamente hablando, pero partiendo metódicamente hablando, de la puesta en común de las dos grandes perspectivas de la filosofía, la ontología del mundo clásico y la epistemología de la modernidad. ¿Qué son estas corrientes? El mundo clásico parte de ser capaz de comprender el orden superior de la lógica del mundo, de las reglas del ser, del ente, de todas estas palabras raras que nos gustan a los filósofos. Es decir, se fundamenta en la ontología, la filosofía del ser, que podemos tildar de cierto objetivismo, creer que un filósofo es capaz de conocer objetivamente el mundo, ¿no, Luis? Ajá. Y por el contrario, el mundo moderno teme estar errado, necesita de la certeza, la certitud de René Descartes, asegurarse de que no se equivoca por culpa de su propio modelo de conocer y comienza a revisar su propia lógica. Esto es lo que se conoce como epistemología. La segunda de estas palabrejas, la teoría del conocimiento. Cómo conocemos, cuál es el esquema de nuestro conocer, etc. Es decir, una filosofía moderna, una filosofía subjetivista o que cree ser subjetivista. Hegel reconcilia estas dos ideas, sobre todo en su obra Fenomenología del Espíritu, que ya dentro de Hegel es lo más difícil de todo, bajo un objetivo: comprender cómo el hombre se descubre a sí mismo, tal y como dice el título, cómo el hombre se fenomenaliza, se manifiesta frente a sí mismo, cómo el hombre se hace representación de sí. Realiza así en esta obra una historia dialéctica del hombre consigo mismo a través de su conexión con el mundo, demostrando cómo en cada etapa de la historia no solo aprendemos más de nosotros mismos,
sino que además ese sistema de comprensión nos mueve a lo largo de esta historia sin que lo sepamos, o al menos sin que lo sepamos aún. Así, la filosofía de Hegel y la historia están estrechamente conectadas, pues la historia es el proceso del hombre desenvolviéndose frente a sí mismo. Así llegamos por fin a la anécdota, a 1806, donde Hegel en persona, en Jena, encuentra al espíritu del hombre tomar por títere inconsciente a un hombre para mover la rueda, cambiar el ciclo, tornar la era, cumpliéndose así frente a sus ojos su teoría, que inconscientemente somos movidos como un espíritu universal por nosotros mismos en el desarrollo de la historia a la hora de conocernos. Vio frente a él a alguien como César o Alejandro, que por cierto, si se remiten al capítulo 1 con esta idea ya comprendida, podrán entender mejor el análisis que hicimos de Alejandro, especialmente el apunte que hizo Luis Roger sobre cómo Alejandro se acabó convirtiendo en un hombre movido por el propio símbolo que trataba de romper. Hegel vio entonces a un personaje como ellos dos, como César, Alejandro y otro grande histórico, un personaje colosal que, movido desde su deseo individual, o por mejor decir, que cree individual, cambia el mundo, poseído por la historia. Y cito, abogado de un fin que constituye una fase en marcha de la progresiva marcha del espíritu universal. Y es que Hegel, en 1806, vio a nada más ni menos que a Napoleón Bonaparte conquistando su ciudad, y lejos de temerlo u odiarlo, solo pudo tomar nota, sintiéndose profeta, dejándonos esta maravillosa y legendaria cita entre, como he dicho al principio, los estudiantes de filosofía. He visto al espíritu del mundo entrando en Jena a caballo. ¿Y acaso no llevaba razón? Sin duda, pues Napoleón no es solo aquel que cambia su era gracias a expandir el liberalismo, sino que además encarna perfectamente el reverso de los valores de este cuando se llevan a su práctica más radical, es decir, su práctica real, justo lo que quería ver Hegel, un ejemplo de cómo una idea manipula por completo la realidad más inmanente, es decir, cómo una idea que creemos personal y que intentamos llevar a la práctica termina manipulando por completo toda la práctica en sí misma. ¿Qué te parece, Luis? Sí, para Hegel la historia es la manifestación del espíritu del mundo, ¿no? Es la manifestación del absoluto. Por así decirlo, es como si en todo lo que va pasando en el mundo, en cada uno de los hechos históricos, Dios se fuera manifestando en ellos, resumiendo mucho la cuestión. Entonces, claro, cuando se encuentra con Napoleón delante, dice, esto encarna la fuerza histórica, esto encarna el movimiento del mundo hacia otra era distinta, ¿no? Esto es una manifestación del absoluto. Y esa es la anécdota, claro. También indica el nivel de abstracción que tenía Hegel en la cabeza, empezando ya por el título de Fenomenología del Espíritu, ¿no? Que no está hecho no es un título de superventa. Entonces, ese nivel de abstracción llega que te encuentras con Napoleón de frente a frente y en vez lo de que temerlo, lo que estoy viendo es el espíritu del mundo, ¿no? Es lo que se le pasa. Eso me recuerda también a una anécdota que se cuenta de Hegel, que no he podido verificar, pero que se non è vero e ben trovato, ¿no? Que es acerca de un texto que escribió y que él estuvo ensayando para declararse a su amada, para casarse con ella. Y entonces estuvo hablando con ella durante casi toda una tarde, y cuando terminó de hablar, ¿no? Le dijo, bueno, ¿y qué respondes? Y ella dijo, no lo he entendido muy bien, ¿me estás pidiendo que me case contigo? Pues traeremos seguro más anécdotas de Hegel, porque la que tiene con Schopenhauer o la de ya muerto lo que le piden a Schelling, que esa también es muy de estudiantes de la carrera, la del dragón hegeliano. Sí. Así que bueno, esperamos que hayáis disfrutado de un intento de explicación de la filosofía de Hegel para que se comprenda una anécdota tan peculiar, ¿no? Primer gran rugido. Y bueno, vamos a pasar ahora con uno de los dos grandes temas del día, uno de, como los ha bautizado nuestro querido Nacho, grandes rugidos. Y en este caso va a hablar Pepe de todos los espectáculos en Roma. Ya podemos hablar de batallas navales, circo máximo, gladiadores, etc. ¿Qué tienes para nosotros? Pues hoy para vosotros tengo una disertación sobre cómo se divertían los romanos
y los bizantinos, pero sobre todo centrándome en aquellos espectáculos que a lo mejor no son tan célebres, ¿no? Porque siempre pensamos en gladiadores, en carreras de carros, ¿no? Pero realmente lo que terminó poniéndose más de moda en Roma fueron sobre todo las luchas con fieras, las recreaciones mitológicas, que ahora vamos a ver cómo se las gastaban los romanos con eso, y también una serie de espectáculos muy particulares que fueron las naumaquias y que ahora tan de moda están después del estreno de Gladiator 2, ¿no? Porque todos pensamos en Roma y pensamos en gladiadores. Y los gladiadores, de verdad, estuvieron muy de moda. Hubo gladiadores famosísimos, que los conocemos porque había toda una industria de marketing, diríamos hoy, en torno a ellos, ¿no? De manera que a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano, pues vemos obras de arte o incluso pequeños objetos decorados con la efigie y con el nombre de determinados gladiadores que se convirtieron en estrellas muy populares en su tiempo, ¿no? Como hoy podría ser pues un jugador de fútbol o un jugador de tenis, etcétera, etcétera. Pues esto ocurría en el mundo romano, pero también es cierto que no eran el centro absoluto de atención del mundo romano en cuanto a espectáculos se refiere, ¿no? Porque lentamente, pero de forma inexorable, los romanos fueron cogiéndole el gusto a otro tipo de espectáculos sangrientos, violentos también, pero que no eran simplemente la lucha entre dos hombres, entre dos gladiadores, sino que ya implicaban que se introdujeran bestias feroces o que se recrearan determinadas escenas de la mitología antigua, ¿no? Y os cuento, por ejemplo. En el año 46 a.C., por ejemplo, Julio César ya va a celebrar la primera naumaquia, es decir, se va a crear un estanque artificial en el campo de Marte, excavando un canal que lo comunica con el río Tíber para poder inundarlo, y en torno a ese estanque artificial se construyen gradas para celebrar una batalla naval, ¿no? Barcos profesamente construidos para la ocasión, y se llegaron a reunir 4.000 remeros y 2.000 combatientes. Y pudieron así los romanos contemplar en casa, diríamos hoy, una auténtica batalla naval, ¿no? Y esto fue una moda, la de las naumaquias, que fue relativamente breve en el mundo romano, pero que tuvo también una fuerza y una potencia muy destacada, ¿no? Y que da pie al director de Gladiator 2, pues hacer esas imágenes tan potentísimas, ¿no? Se ha dicho por ahí que eran imposibles de celebrar. Esto es una cosa que no se sostiene. Las fuentes lo dejan muy claro, Suetonio, Dion Casio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el año 2 a.C. va a ser Augusto el que construya también un estanque, un lago artificial, en este caso en la orilla meridional del Tíber, y va a representar la batalla de Salamina entre griegos y persas. Y en el año 52 sería Claudio el que aprovecharía un lago, el lago Fucino, para recrear una batalla naval, pero de una magnitud ya colosal, porque estamos hablando de 100 naves y de 19.000 hombres que aquel día combatieron para divertir a los romanos, ¿no? Y si queremos verlo en el anfiteatro, como se ha visto, por ejemplo, en la película, pues habría que esperar al año 57, en que Nerón construyó en el campo de Marte un anfiteatro de madera. Y primero se celebraron luchas de fieras, luego se inundó, se celebró una naumaquia, una lucha de barcos, y luego se vació el agua y se hicieron luchas de gladiadores, ¿no? Es decir, imaginaros el portento de la ingeniería hidráulica romana para hacer eso que os estoy diciendo, inundar una zona amplísima, en la que docenas de miles de espectadores veían asombrados cómo de repente el lugar que había sido pues donde se había dado muerte a una serie de fieras pues se convertía en un lago artificial, y cómo luego, después de esa batalla naval, volvía a vaciarse de agua, se retiraban los restos de las naves que habían combatido y pasaban a la arena los gladiadores, ¿no? Esto necesitaba pues de una pericia técnica realmente asombrosa, ¿no? Volvió a hacerlo Nerón en el año 64, y ya en el anfiteatro que todos conocemos, el Coliseo, el anfiteatro Flavio, pues se hicieron en el año 80 con Tito y en el año 85 Domiciano. La última gran representación de una naumaquia en el mundo romano, pues hay que irse al año 248, en que Filipo el Árabe ofrecía a los romanos, para celebrar los 1000 años de Roma, una naumaquia. Y una cosita curiosa que nos enlaza con Granada. Aquí en Granada, en la Granada nazarí, también se hacían naumaquias, ya no eran sangrientas, eran simplemente representaciones teatrales, pero teníamos nuestro propio lago artificial donde se celebraban naumaquias en la Granada nazarí, que hoy es el Alcázar del Genil, ¿no?
Las naumaquias se mezclaron con la mitología, porque a los romanos también les dio por recrear escenas mitológicas portentosas. Y una de ellas, que os voy a contar porque me parece muy, muy divertida, entre comillas, porque salió bien, fue que al emperador Tito inunda el anfiteatro Flavio, el Coliseo, durante su inauguración. Se hicieron unas fiestas de 100 días, cada día espectáculos de gladiadores, luchas de fieras, etcétera, etcétera, y decidió recrear el mito de Leandro. El mito de Leandro es un héroe griego que muere al intentar rescatar a su amada, muere ahogado, ¿no? Entonces se inundó el anfiteatro Flavio se inundó, pero no solo se inundó, sino que decidieron llenarlo de cocodrilos del Nilo. A la amada la colocaron en una suerte de plataforma elevada e imaginaron la escena. Esto sí que es recrear la mitología. El pobre Leandro, que en este caso era un condenado a muerte, iba a ser obligado a lanzarse al agua y tenía que nadar cruzando el anfiteatro Flavio, el Coliseo, hasta la plataforma elevada donde estaba su amada y rescatarla. Pues allí tenéis a 60, 70.000 romanos gritando enfervorecidamente. Podéis ver al pobre Leandro, entre comillas, a punta de espada, lanzarse al agua y, para sorpresa de todos, este hombre atraviesa entre los cocodrilos del Nilo y llega hasta la plataforma donde está su amada. Esto fue ya la apoteosis. La gente enfervorizada, gritando, aplaudiendo, solicitando que se le perdonara la vida, y efectivamente se le perdonó la vida, la salvó. ¿Qué es lo que había pasado? Pues probablemente, ya sabéis que los cocodrilos son animales que tienen un ritmo muy lento. Son animales que necesitan del calor y son animales además que tienen digestiones muy lentas, muy lentas. Pueden estar hasta 2 semanas entre comida y comida. Y claro, los romanos no conocían muy bien cómo se comportaban los cocodrilos y lo que querían era tenerlos fuertes para el espectáculo. Así que los alimentaron justo antes de que se llevara a cabo el espectáculo y claro, los cocodrilos se mostraron totalmente apáticos cuando el pseudo Leandro nadó entre ellos. Y fue como este hombre salvó la vida, ¿no? Y esto nos lleva a las luchas de fieras, ¿no? Porque esto se puso muy de moda porque, claro, Roma va conquistando el mundo, Roma va reconociendo el mundo y se va asombrando ante lo que se encuentra, ¿no? Ya no son solo leones y tigres y leopardos, sino toda suerte de bestias extrañas. Por ejemplo, en el año 45 después de Cristo, mientras que se construía el puerto de Ostia, se estaban construyendo una serie de diques, pues una orca se quedó atrapada allí. ¿Y qué se le ocurre a Claudio? Vale, pues ya que tenemos una orca atrapada aquí en esta dársena, me voy a llevar a la guardia pretoriana allí, vamos a anunciarlo a bombo y platillo, vamos a construir unas gradas en torno a aquello y le voy a ordenar a los pretorianos que se suman a una farca y cacen la orca. Aquello fue, célebre. Se dio muerte a la orca, al pobre animal, ¿no? Y fue una ocasión de festejo y de triunfo para Claudio y para los ciudadanos de Roma. Pero habitualmente lo que se hacía era llevar las fieras a Roma, ¿no? Y tenemos aquí historias de lo más curioso, ¿no? Por ejemplo, Cómodo, que tenía gala tener la mejor puntería del imperio, el emperador Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, pues en un espectáculo, por ejemplo, ordenó que se soltaran 100 avestruces africanas. ¿Y en qué consistía el espectáculo? Que el emperador bajaba a la arena con una suerte de cuchilla muy afilada en forma de media luna que funcionaba como un boomerang, y cuando las pobres avestruces se lanzaban a la carrera, desquiciadas por la algarabía de casi 80.000 espectadores, Cómodo mostraba su puntería arrojando su boomerang afilado y cortándoles el cuello, decapitándolas en plena carrera. En otra ocasión dio muerte a 100 leones, a cada uno de los cuales mató con un solo disparo, con un solo dardo, desde una posición elevada y segura, claro, que para eso era el emperador, ¿no? También se llegó incluso a representar cacerías de rinocerontes. El primer rinoceronte que vieron los romanos lo vieron durante la celebración de unos juegos ofrecidos por Pompeyo Magno en octubre del año 55 a.C. Aquel día fue la primera vez que vieron un rinoceronte los romanos. No fue la última. En época de Augusto, en época de Tito, también se pudo ver en época de Cómodo, en época de Domiciano, también se pudieron ver rinocerontes en el circo. En una ocasión, por ejemplo, se hizo combatir a un rinoceronte con un elefante. En otra ocasión,
a un rinoceronte contra un uro. Un uro es un toro salvaje, pero no un toro cualquiera. Para que os hagáis una idea, un toro de lidia español, un toro bravo, tiene una altura a la cruz de 1,30 m y suele pesar unos 500, 600 kilos. Un uro, que se extinguieron en el siglo XVII en Europa, a la altura de la cruz mide 2 metros, o medía 2 metros, y pasaba de los 1000 kilos, es decir, el doble de uno de nuestros toros, ¿no? Pues hicieron combatir a un uro contra un rinoceronte. ¿Quién ganó? Ganó el rinoceronte. Y en la ocasión del elefante y el rinoceronte, ganó el elefante. Pero no solo animales exóticos, también se hacía pelear a animales europeos, ¿no? Pero de una manera muy curiosa. A los osos se puso de moda colocarles en las patas una suerte de guantes de bronce para que fueran como púgiles, ¿no? Ya sabéis que el pugilato era el boxeo de los romanos, ¿no? Se colocaban unos guantes con tachones de bronce y los púgiles pues se golpeaban, ¿no? Pues en este caso se hacía luchar a un oso al que se le habían cubierto las zarpas con una suerte de guantes de bronce contra un pugil romano, ¿no? Esto se hizo muy popular y se repitió muchas veces. Imaginaros la escena, ¿no? Un oso pardo, 250, 300, incluso 360 kilos de peso, con las zarpas capadas por esos guantes de bronce contra un pugil romano, ¿no? Era algo realmente que rozaba lo ridículo, pero que por lo visto a los romanos les parecía realmente emocionante, ¿no? Realmente emocionante, ¿no? Y como veis, pues la suerte de estos animales pues era bastante deplorable, ¿no? Pero a los romanos les apasionaba, ¿no? También sabemos, como dato curioso, y que muy poca gente conoce, yo no lo he escuchado referenciar en ningún sitio, que los romanos tuvieron la suerte de ser los primeros europeos en ver un gorila. No volvió a verse un gorila en Europa hasta 1847, en que fueron redescubiertos en lo que hoy sería Gabón. Pero los romanos, en época de Pompeyo, en el 55 a.C., pues pudieron ver a un cefos, que así lo llamaron, que es un gorila. ¿De dónde sacaron los romanos un gorila? Los gorilas no viven más allá del río Níger, viven en una zona muy concreta de África Central, entre el Níger y el Congo, ¿no? Es decir, esto nos lleva también a otro tema, que es la industria descomunal que los romanos montaron en torno a las venaciones, a las cacerías de fieras en el Coliseo y en los cientos de anfiteatros repartidos por todo el imperio, desde Britania a Egipto y desde Hispania a Siria, ¿no? Había toda una industria de caza, de transporte, de mantenimiento de fieras, ¿no? Se cazaban por centenares, tanto los leones en el norte de África como los elefantes. Augusto contó con tigres que le empezaron a llegar desde la India como regalo, ¿no? Y también se empezó a exportar tigres del Caspio que vivían en lo que hoy es Irán, Azerbaiyán, etcétera. Se hizo llegar también jirafas, cebras, hasta focas, morsas del Polo Norte, osos polares, en fin. Se pudo ver un despliegue de fieras impresionante, ¿no? A lo largo de todos estos siglos. ¿Cuándo concluyeron estas venaciones? Pues muy tarde, porque siguieron de moda en Constantinopla. Siguieron de moda en Constantinopla al menos hasta el siglo VII de nuestra era, ¿no? Hasta el siglo VII. Los animales siguieron teniendo su parte en los espectáculos, incluso cuando ya no se les cazaba, cuando ya los hombres, los venatores, no se arriesgaban a morir, ¿no? Combatiendo contra las fieras. Por ejemplo, una cosa curiosa. El padre de uno de los santos más famosos del mundo bizantino, Teodoro de Siqueon, que vive a finales del siglo VI, era célebre porque hacía acrobacias sobre animales. Por ejemplo, lanzaba un camello a toda velocidad por la arena del hipódromo y realizaba acrobacias y todo tipo de saltos arriesgados sobre el lomo de ese camello lanzado al galope, ¿no? Fijaros qué padre tenía este santo, ¿no? Yo creo que es el único santo con un padre acróbata, ¿no? Y por último os voy a contar otra cosa que también tiene su miga, que fue una de las representaciones para mí que tuvo que ser más espectacular y más sangrienta de cuantas contemplaran los romanos, que fue cuando hubo una cacería de 50 elefantes africanos, protagonizada por jinetes gétulos. Gétulos son del norte de África, serían moros, ¿no?, para que la gente nos entienda, y la idea era que cazaran a estos 50 elefantes. Aquello fue dantesco, imaginaros cómo tuvo que ser aquella cacería, ¿no?, en la que los gétulos hacían auténticos malabarismos sobre sus caballos para evitar los ataques de los elefantes y trataban de cazarlos como se cazaban todavía en África en el siglo XIX, en el Sudán,
por ejemplo, por parte de los jinetes Vascara, ¿no? Que es tratar de alancear por el ano al elefante o desmontar y cortarle los tendones de las patas de atrás, ¿no? Tuvo que ser algo realmente impresionante, dantesco y sobre todo sangriento, ¿no? Y estos modos de divertirse de los romanos, pues la verdad es que me han parecido muy peculiares, ¿no? Más allá de los gladiadores, más allá de los espectáculos de carreras de carros, más allá del teatro, más allá incluso de las lecturas públicas, que también eran muy famosas, pues las cacerías de animales salvajes y las naumaquias. Que los romanos se divertían, ¿eh? A lo grande. Desde luego que se divertían. A lo grande. La verdad es que sí. Y era una sociedad que además en este punto pues se parecía a la nuestra. El ocio tenía mucha importancia. Los romanos tenían tiempo, los romanos de las ciudades, claro, porque estamos hablando de una sociedad básicamente agraria en el que como mucho había un 20% de personas que vivían en las ciudades. Pero estos pues tenían acceso a todo tipo de espectáculos, lecturas públicas, teatro, anfiteatro, carreras, etcétera, etcétera. Para ellos el ocio formaba parte de la condición de persona civilizada. La oferta cultural, como diríamos hoy en día, ¿no? Sí. Muy variada. Muy variada. Retorcida. Esto es propio de la época imperial, ¿no? Porque en la República Romana sí que tenemos registrados los combates de gladiadores, pero no recuerdo yo algún caso de venaciones o de... Sí, había. Ya venía de la época de la República. Sí. La primera, por ejemplo, nos vamos al año, si no me falla la memoria, la primera de la que tenemos noticia cierta y contrastada es del año 172 a.C. Uh-huh. Y a partir de ahí se hacen cada vez más populares, empiezan con fieras sobre todo africanas, que nunca habían visto un león, pues aparecen los leones, los elefantes, etcétera, etcétera, y luego cada vez más exóticas. Por ejemplo, Augusto se hizo muy popular porque recibió de una embajada de la India una pitón de 4 metros de longitud y la hizo combatir en un anfiteatro contra un gladiador, ¿no? Fijaros hasta qué punto llegaba el número de animales que se exportaban a Roma, que en su Res Gestae, que es una suerte de testamento político de Augusto, él se enorgullece de haber proporcionado a los romanos 3.600 fieras. Llevó a Roma para que los romanos las contemplasen, para que los romanos vieran cómo se las cazaba o cómo luchaban entre sí, pues 3.600 fieras. Y la era dorada, de hecho, de este tipo de espectáculos, pues es el último siglo de la República. Es decir, desde época de Mario hasta la caída definitiva de la República, en las guerras civiles libradas entre Pompeyo Magno y Julio César, pues tenéis ahí desfilando por los anfiteatros de Roma cientos y cientos y cientos de leones, de leopardos, de elefantes, etcétera, etcétera, etcétera. Se mezclaban a menudo mucho las fieras de distintos continentes. Esto les encantaba. Por ejemplo, en el año 207 de nuestra era, Sextimio Severo mandó construir en el Coliseo una suerte de gigantesca nave. Y diréis, ¿para qué construir una gigantesca nave, una gigantesca trireme, ¿no? Esa gigantesca trireme tenía 400 jaulas en su interior. Y metieron allí todo tipo de animales, bisontes, uros, osos, leones, tigres, leopardos, elefantes, rinocerontes. Y estaba diseñada de manera que tenía un mecanismo que cuando tú tirabas de una palanca, la nave se desmoronaba a la par, en todas sus partes. Y las 400 jaulas que tenía en su interior se abrían a la par. Y de repente esas 400 fieras aparecían en el Coliseo, ¿no? Es decir, era algo que iba más allá de enfrentar un animal con otro o a un hombre contra una fiera. Eran auténticos espectáculos pues diseñados al milímetro, ¿no? Por lo tanto, algo que ahora ni siquiera Gladiator 2 va a poder representar de forma auténtica. Cuando se dice que la película es muy exagerada, yo creo que se queda corta. Otra cosa es lo de los tiburones, que eso sí ahí no tenemos ni documentos a favor ni en contra, pero es prácticamente imposible. Pero, por ejemplo, fijaros lo que os conté antes, lo de la orca convertida en espectáculo para que la guardia pretoriana la cazara ante el público romano, ¿no? Pero sí es cierto que ahí a lo mejor se le ha ido un poquito la mano al director, pero en todo lo demás probablemente se haya quedado corto. Segundo gran rugido.
pues ahora tenemos el segundo gran rugido del día, y es que Luis Roger nos va a presentar las 900 tesis de Pico de la Mirandola, aunque esperemos que no sean las 900 tal cual, porque si no el programa no terminaría hoy. ¿Qué tienes para nosotros, Luis? No las vamos a ver de una en una. De hecho, he traído una selección bastante granada, centrándome no tanto en las más interesantes filosóficamente, sino en aquellas que resultan más llamativas. Un menú degustación. Sí, para dar el sabor, para dar la impresión de estas 900 tesis, he traído un poco la carnaza, ¿no? Como el morbo de esto. Pico de la Mirandola es el prototipo del hombre del Renacimiento. La filosofía renacentista tiene un problema, y es que es una filosofía que solo conocemos los especialistas. Porque cuando alguien normalmente estudia filosofía, lo que hace es estudiar a Platón y Aristóteles, que es lo que se enseña, luego hay un salto aproximado de unos 2000 años y se empieza a estudiar Descartes, y ya se cogen determinados autores espigados. De manera que toda la Edad Media y el Renacimiento prácticamente no existen, son desconocidas del gran público, por lo menos en este plano que estamos hablando del pensamiento, de la idea, de la filosofía. Entonces, dentro de las más desconocidas, precisamente la filosofía del Renacimiento es de las más desconocidas que hay, y aunque la figura de Pico de la Mirandola es, digamos, llamativa, por ser uno de los grandes hombres del Renacimiento, sin embargo, todavía está envuelta en ese aura de desconocimiento. La figura de Pico de la Mirandola es uno de los hombres del Renacimiento. ¿Qué entendemos hoy en día por un hombre del Renacimiento? Alguien que está versado en la mayor cantidad de artes posible, en la mayor cantidad de conocimientos posible, que tiene una gran actividad en todos estos campos, que es creativo, que es productivo. Es decir, exactamente lo opuesto de lo que entendemos hoy en día por la educación de una persona, que tendemos a centrarla en una cosa muy concreta, muy específica, que produzca un rendimiento determinado. Tendemos a la especialización, a la hiperespecialización. Educamos a personas para que sean capaces de pulsar un botón concreto y determinado, pero no el botón que está al lado. En el Renacimiento, por el contrario, lo que se pone de moda es el hombre universal, aquel que es capaz de hacer la mayor cantidad de cosas posibles, de aprender la mayor cantidad de artes, de disciplinas, de conocimientos y de manejarlos todos bien. Y eso es lo que le pasa a Pico de la Mirandola. No recuerdo el nombre de un autor que leí hace tiempo que decía que de todos los hombres del Renacimiento hemos tomado como icónico, Leonardo da Vinci, al que es menos interesante. Porque hay otros del mismo periodo que son mucho más interesantes que él. Por ejemplo, tenemos a Leon Battista Alberti, que era arquitecto, literato, criptógrafo, atleta y que es conocido todavía ampliamente por su obra arquitectónica. Otro de los que se citaban en la época era precisamente Pico de la Mirandola, 1463-1494, y que murió con solo 31 años. Y este es precisamente uno de los más interesantes, tanto en el plano vital, dentro de su propia corta vida, como por el impacto que causó entre sus propios contemporáneos, precisamente con la publicación de la obra que hemos mencionado, las 900 tesis de filosofía. Huelga acaso decirlo, pero en este caso cuando hablamos de 900 tesis no nos referimos a 900 tesis doctorales, sino a 900 frases, 900 proposiciones de filosofía. Hablamos entonces de 900 tesis de un argumento tético, ¿no? Un argumento geométrico que va construyendo. ¿Es un argumento uniformado o son tesis muy diferentes las unas de las otras? Son completamente diferentes entre sí. No es un Spinoza. No, en absoluto. No tiene ningún orden ni ninguna estructura. Efectivamente. Al menos en apariencia, porque luego en realidad él lo pone todo de manera desordenada para que contrastando unas tesis con otras se pueda sacar una especie de hilo conductor. En realidad el propósito de la obra era debatirla, pero sobre eso iremos más adelante. Qué interesante. Pico de la Mirandola era príncipe de la Concordia, o mejor dicho, era descendiente de los condes de la Concordia. Y a él lo llamaron príncipe de la Concordia, haciendo un juego de palabras con eso, porque precisamente su modelo de pensamiento se basaba en concordar cosas completamente contradictorias, o en apariencia contradictorias entre sí. Como tenía una curiosidad universal que intentaba abarcar todos los saberes posibles, pues entonces precisamente por eso empieza a intentar concordar pensamientos en apariencia totalmente contradictorios, o que en la época se veían con espíritu de partido, con espíritu de escuela, ¿no? Como si dijéramos hoy, yo soy del Barça, tú eres del Madrid, entonces no cabe encuentro posible, ¿no?
pues algo así pasaba en la época, en la universidad de la época, pero esto le daba igual al propio Pico de la Mirándola. Poco parecido a lo que hemos mencionado antes con Hegel, ¿no? Un proto-Hegel en el sentido de poner de acuerdo tesis muy diferentes. ¿O? Bueno, en el sentido de intentar una especie de síntesis, ¿no? Qué interesante. Pero él se basa más bien en un espíritu de concordia, en un espíritu de tolerancia. Viene a decir que las diversas perspectivas, las diversas filosofías, las diversas religiones, los diversos conjuntos de creencias que pueda haber en el mundo, cada uno está aportando un toque distinto. Hay escuelas que ven algo desde una perspectiva más elegante, otros lo ven desde una perspectiva más aguda, otros lo ven desde una perspectiva más amplia, otros desde una perspectiva más estrecha. Desde este modo, él intenta ir cambiando, ir poniéndose en la situación de cada uno para concordarlo, para armonizarlo. Él, por lo tanto, es predominantemente unificador y unifica tendencias de pensamiento que en la época eran totalmente contradictorias. El tomismo y el escotismo, los partidarios de Tomás de Aquino, los partidarios de Duns Scoto, que este era el gran partido, era el Barça Madrid de la filosofía de la época, ¿no? Sin embargo, para él tienen punto de armonización. Platón y Aristóteles, que hoy en día los entendemos como contrapuestos, y sin embargo en la época y en la antigüedad entendían a Aristóteles como el alumno de Platón. Su continuación natural. Efectivamente. Griegos y árabes. La cábala y la magia. Todo este tipo de cosas se unifican en el crisol de pensamiento prácticamente universal, o por lo menos lo más universal posible para alguien del siglo XV, como es Pico de la Mirándola. Pico estudió Derecho Canónico, estudió la filosofía escolástica, que era la filosofía de las escuelas de la época, y de aquí viene el nombre más vulgar de lo que parece de filosofía escolástica. Estudió la filosofía de Averroes en ese periodo, que, perdón por el anglicismo, este estudio en la época era un poco edgy, ¿no? Estaba como al límite, era un estudio un tanto... se salía ya fuera de los ámbitos más oficiales. Y esto lo estudió con un personaje bastante curioso y hoy en día bastante olvidado, que es Elías del Medigo, un filósofo judío, del Mendigo, un filósofo judío de ascendencia probablemente española, que fue el que le enseñó todo lo que supo de averroísmo y que básicamente se apartaron cuando a Pico de la Mirándola le dio por estudiar la cábala judía, es decir, el esoterismo propio de la religión judía. Y esta cábala la estudió con un personaje muy misterioso, que es Flavio Mitridates, que es un personaje que en realidad no tenemos muy claro quién es. Se ha especulado mucho acerca de su identidad y del que conservamos muchas traducciones de textos hebreos, de cábala, de este tipo de esoterismo mágico, misterioso, etcétera, lo conservamos traducido al latín. Pero sabemos muy poco, en realidad, de quién era este Flavio Mitridates, entre otras cosas porque ese nombre parece bastante seudónimo, ¿no? Se cuenta que el propio Pico de la Mirándola aprendió hebreo en un mes y que él mismo se creó su diccionario. Esto, él mismo, para el siglo XV era mucho mejor que Duolingo, ¿no? Porque decía, tengo que aprender hebreo, pues me voy a elaborar mi propio diccionario, que haciendo la equivalencia, como si yo hoy en día digo, bueno, tengo que aprender navajo, pues me voy a hacer mi propio diccionario de lengua navaja, ¿no? También estudió filosofía platónica con Marsilio Ficino, que es otra de esas grandes figuras del Renacimiento, otra de esas grandes personalidades del periodo, un poco más conocido que Pico de la Mirándola dentro de toda la oscuridad de la filosofía renacentista. Marsilio Ficino, como Pico, aunaba una gran cantidad de cosas bastante inverosímiles de por sí. Era médico porque heredó la profesión de su padre y por lo tanto la continuó y la estudió. Era mago, era astrólogo y también era sacerdote católico. Curiosamente no tuvo ningún problema en su época para armonizar todo este tipo de cosas. También era músico y tocaba la lira e intentaba recrear el estilo de la música de la antigua Grecia. Lo que pasa es que hay dudas de si la lira que tocaba era la lira antigua u otro instrumento que en la época llamaban lira da braccio, ¿no? Lira de brazo, que sería el equivalente a una especie de viola. Uh-huh. También era, por supuesto, filósofo platónico y gran traductor de textos del griego. De hecho, muchas de las versiones, de las traducciones que hizo en el siglo XV, todavía siguen siendo a día de hoy de referencia. Es decir, no han perdido la actualidad en esas traducciones. Marsilio Ficino era, por así decirlo, el jefe de la escuela filosófica de Florencia,
de los Medici de Florencia, que habían creado allí una escuela filosófica neoplatónica. Esto nos puede parecer muy lejano, nos puede parecer bastante recóndito, pero en realidad hay muchas cosas que perduran de esa escuela todavía de hoy. El concepto de amor platónico, tal y como lo entendemos hoy en día, lo formula Marsilio Ficino en la escuela neoplatónica de Florencia, por ejemplo. Para entender un poco cuál era la relación que había entre los dos y de lo que iba la escuela neoplatónica de Florencia, tengo aquí un fragmento de una carta de Girolamo Benivieni, que los conocía a ambos y que era poeta y escritor del periodo, hablando de Pico della Mirandola y de Marsilio Ficino y de las actividades, por así decirlo, extraescolares que realizaban los de la escuela neoplatónica, ¿no? Y la carta dice así, refiriéndose a Pico della Mirandola. Ha buscado un tiempo junto a Marsilio Ficino en la villa de Careggi y en otros lugares alcanzar la unión del espíritu con Dios por medio de la magia natural y siguiendo la doctrina cabalística, así como mantener las observaciones, las oraciones y los perfumes que conocían para hacer milagros y profetizar. Es decir, buscaban como elemento último una experiencia mística en todas las reglas, que se mezclaba con la magia, con la cábala y con todo tipo de conocimientos secretos, y también con la filosofía más convencional del periodo, y también, como hemos dicho antes, con la más edgy, ¿no? Entonces este fue el fin de semana que pasaron los dos en la villa de Careggi, que es una villa que todavía se conserva en Florencia, en la Toscana, que era una villa que los Medici le prestaron para todo este tipo de experimentos. Bien, la obra principal de Pico della Mirandola, que escribió poco, entre otras cosas porque murió muy joven, murió con 31 años, como ya hemos mencionado, son las célebres 900 tesis, que publicó en 1486. Estas 900 tesis hoy en día son más conocidas por el prólogo, que se llama Discurso sobre la dignidad del hombre. Entonces allí expone una teoría bastante curiosa, y viene a decir que el ser humano no tiene una finalidad determinada, sino que él mismo, a través de su propia educación, de su propia adquisición de conocimiento, de su propio comportamiento, puede ir optando a diversas finalidades. Si se comporta como un animal bruto, pues entonces se convertirá en un animal y ese será su destino. Si se dedica simplemente a comer, a crecer y a hacer la fotosíntesis, como suele hacer la buena parte de las personas hoy en día viendo la televisión, pues se convertirá en una planta. Y si se dedica a cosas sumamente elevadas y divinas, se convertirá en un ángel o incluso se convertirá en Dios. Accederá a la divinidad, retornará a la divinidad. De esto es de lo que va el discurso sobre la dignidad humana, que es el prólogo a estas 900 tesis, que es la obra por la que es más recordado hoy en día. De hecho, en español se ha traducido muchas veces el prólogo, el discurso sobre la dignidad humana o la dignidad del hombre, pero todavía no están traducidas completas las 900 tesis. Bien, estas 900 tesis son 900 frases que saca de todas las escuelas, de todos los tipos de pensamiento, incluso de todas las religiones, de perspectivas mágicas, perspectivas órficas, etc. Las tesis se clasifican según la doctrina de los latinos, por ejemplo, Tomás de Aquino o Duns Scoto, de los árabes, como Averroes o Avicena, de los griegos, como Temistio o Teofrasto, de los platónicos, más bien de los neoplatónicos, como Proclo, Jámblico, etc., y según opinión propia. Estas son algunas de las más interesantes. Pero aunque dice que están extraídas de los otros autores, en realidad la utiliza para conformar como una especie de filosofía propia, de este tipo de filosofía concordista, este tipo de filosofía que intenta unar distintas clases de pensamiento. ¿Y estas tesis qué eran? ¿Por qué publica un listado de 900 frases de 900 proposiciones? Porque en la época, en vez de hacer congresos académicos e ir cada uno allí a leer su paper, lo que hacían era cuestiones disputadas, cuestiones universitarias. Se planteaban una serie de tesis y entonces la gente iba a debatirlas en público. Quien proponía las tesis las defendía y quien las debatía ponía objeciones o la atacaba. Este era, por ejemplo, el caso de la famosa 95 tesis de Wittenberg que puso Lutero en la puerta de la Iglesia sobre la indulgencia, aunque luego salieron por otro lado, ¿no? El propio Pico della Mirandola, como era descendiente de nobles, se ofreció además a pagar el viaje de todos los eruditos de Europa que quisieran venir a debatirle a Italia, que quisieran venir a disputar estas 900 tesis con él. La disputa, sin duda, hubiese sido fascinante, pero no llegó a producirse, desafortunadamente. Es similar a
a las meditaciones de Descartes, ¿no? Que envía a alguien a distribuirlo por diferentes academias, ¿no? Y por diferentes pensadores de Europa. Claro. ¿Recuerda? Para luego recibir las respuestas. Claro. En el siglo XVI, este modelo ya no se hace tan vivo, tan presencial, sino que se hace más bien a través de textos escritos, porque surge la imprenta. Claro. Entonces, claro, lo hacen ya a través de cartas. Por ejemplo, era también bastante frecuente entre Descartes y otros coetáneos proponerse problemas filosóficos o problemas matemáticos y ver cuáles eran las respuestas que le daban, ¿no? De hecho, había una competición bastante famosa a finales ya del siglo XVII entre Newton y Leibniz para ver quién resolvía el problema de la braquistocrona, ¿no? Que esa es cuestión mayor. La disputa, desafortunadamente, no se llegó a producir nunca. No se pudieron debatir estas 900 tesis. ¿Por qué? Porque cuando se publicaron, la Inquisición, o al menos la corte romana, tomó carta en el asunto y condenó 13 proposiciones de las 900. Los motivos de la condena parecen haber sido más bien políticos que estrictamente dogmáticos, porque el propio Pico de la Mirandola se burlaba de algunos de los elementos de esta condena, ¿no? Por ejemplo, decían en una de las proposiciones condenadas que Cábala era el nombre de un demonio, cosa que evidentemente no tiene nada que ver. El caso es que se produjo esa condena de estas 13 tesis y Pico de la Mirandola en principio guardó silencio porque dijo, bueno, solo me han condenado 13 de las 900, ¿no? Pero más adelante ampliaron la condena a la totalidad de las tesis, por lo cual publicó una apología de las 900 tesis. Y a consecuencia de esa apología tuvo que irse al exilio a Francia. Allí lo detuvieron, pero lo soltaron al poco tiempo y finalmente pudo volver a Italia, porque ya posteriormente a la muerte de Inocencio VIII, el papa bajo el cual se había incoado este procedimiento, uno de los sucesores, ahora mismo no recuerdo cuál, fue el que absolvió personalmente a Pico de la Mirandola de toda traza de herejía, de manera que finalmente la cosa acabó relativamente bien. Simplemente por acabar con la vida de Pico de la Mirandola, por terminar con esta semblanza biográfica, al final de su vida formó parte del círculo de Savonarola, el predicador florentino, y también hablan como se suele considerar como uno de los proto-reformistas, ¿no? de los que dieron un paso posterior al protestantismo, figura igualmente controvertida. Bien, vamos a ver algunas de las proposiciones que aparecen en la obra. Voy a leer algunas de estas frases indicando a quién se las atribuye o el apartado en el que se encuentran. Evidentemente, he escogido pues, algunas de las más llamativas, no algunas de las más significativas. Por ejemplo, una que atribuye a un pensador medieval, Francisco de Mairón, que es ninguna definición se ajusta a lo definido. Esta tesis es bastante problemática porque si al fin y al cabo no hay manera de ajustar lo definido, evidentemente podemos debatir de cualquier cosa que todo el mundo va a terminar teniendo razón en cierto modo. Efectivamente. Entonces, bueno, cuadra bastante con el espíritu concordista de Pico de la Mirandola, ¿no? Otra de las tesis es de Averroes, esta filosofía edgy del periodo, ¿no? ¿Es posible la profecía en los sueños a causa de la ilustración que el intelecto agente ejerce sobre nuestra alma? Evidentemente ahora no voy a explicar lo que es el intelecto agente en caso de que los oyentes no lo sepan, pero lo relevante aquí es la otra parte, ¿no? Es posible la profecía en los sueños. Ya hemos visto en el fragmento de la carta de Beniviene cómo buscaban determinados métodos para obtener iluminaciones proféticas, ¿no? Uh-huh. Y esta otra, que es quizá la más famosa, por la que más recordamos al menos hoy en día a Averroes. El alma intelectiva es única para todos los hombres. Todos los hombres participan del mismo intelecto. Esta era una proposición muy problemática en su época y que se debatía mucho en las universidades. De hecho, tiene que ver con la anterior, ¿no? Con la idea del intelecto agente, ¿verdad? Claro, evidentemente. Uh-huh. Evidentemente. Es un aspecto de ese intelecto el que está iluminando por la noche en sueños para producir esa profecía. Por eso, al haber un intelecto común, es posible, por así decirlo, acceder al alma del mundo, ¿no? Al alma común de todas las personas. Tesis según Teofrasto, que era el discípulo de Aristóteles. Si el cielo fuera inanimado, entonces sería de algún modo más innoble que el cuerpo animado, y decir esto es impío en filosofía. Es decir, los cielos, las esferas celestes, participan de un tipo de animación, de un tipo de vida, aunque fuese un tipo de vida intelectual. Esto era una creencia bastante extendida en la época y era uno de los sustentos
de la astrología renacentista, cosa que no era en nada baladí, que era bastante importante en el periodo porque buena parte de los edificios emblemáticos del Renacimiento, como el propio San Pedro del Vaticano o el propio Escorial, se construyeron bajo influencia astrológica. Plotino. Las virtudes civiles no se pueden llamar propiamente virtudes. Esta tesis la he traído sobre todo porque hoy en día la práctica totalidad de los educadores estaría en desacuerdo, en radical desacuerdo con este tipo de proposición, ¿no? Y esta otra que es particularmente lírica. Toda vida es inmortal. No hay nada que perezca. Todo es inmortal, ¿no? Tiene una serie de tesis mágicas, que son una serie de proposiciones explicando cómo funcionaría la doctrina de la magia, el conocimiento de la magia. Esto era muy común en la filosofía del Renacimiento. A nosotros nos parece una cosa ajena a nuestro pensamiento más científico, pero en el Renacimiento formaba parte de ese pensamiento científico y tuvo una grandísima importancia sobre todos los pensadores del periodo y también sobre la construcción de este tipo de edificios que hemos mencionado. Esto era muy común. Y de hecho, curiosamente, este pensamiento mágico origina ciencia, origina lo que nosotros consideramos como ciencia. El propio Newton seguía a Marsilio Ficino, el maestro de Pico de la Mirandola del que ya hemos hablado, y creía en la magia. Tenía este tipo de conocimiento de la magia hermética y desarrolla toda su obra de carácter matemático y toda la teoría de la gravitación universal para demostrar este tipo de relaciones entre fuerzas de acción a distancia que son predominantemente mágicas. Dentro de este tipo de tesis he traído dos. La magia es la parte práctica de la ciencia natural. La magia durante el Renacimiento, por lo tanto, es una ciencia. Y esta otra que es una de las más famosas. Hacer magia no es otra cosa que maridar el mundo o que casar el mundo. Los ilustrados, bueno, y los positivistas de hoy en día se volverían locos, primero con lo que acaba de decir de Newton, que los negarían rotundamente, y segundo con que en el Renacimiento, que tanto aplauden como inicio o protoinicio de la ilustración, la magia era una ciencia y creían en la magia, para nada, ¿no? Eso son cosas de la Edad Media y del mundo oscuro. Efectivamente, lo que pasa es que proyectamos nuestro análisis histórico sobre los mismos hechos históricos. Es decir, la historia tendemos a analizarla como queremos que sea, más que como fue. Falacia del historiador. Efectivamente, efectivamente. Por el contrario, la propia ciencia moderna procede de este pensamiento mágico. Literalmente. Es decir, la ciencia vendría a ser como una especie de hija bastarda por una parte de la filosofía y dentro de la filosofía particularmente pues, de este tipo de magia renacentista que inspira directamente al propio Newton, que se suele poner en este tipo de estudios históricos como el que ocasiona la revolución científica, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día tendemos a proyectarlo de otra manera. De hecho, que la ciencia moderna sea tan práctica viene directamente de la magia por la idea de manipulación del mundo. Efectivamente. Literalmente. Porque podemos producir efectos en la realidad haciendo una actividad determinada. Que eso es lo que viene a ser magia, ¿no? Un profesor, que no sé si te conté esta anécdota, el año pasado estuvimos hablando de este tema y nos decía, fijaos cómo la ciencia, bueno, el mundo científico de hoy en día critica mucho esto, pero sin embargo vivimos en un mundo donde el derecho funciona de forma mágica. Totalmente. Porque a ti te dicen, eres culpable, y en ese momento pasas a ser culpable. Totalmente. Y esa es la base de la magia, la palabra manipuladora de la realidad. De hecho, en el siglo XX es bastante frecuente interpretar el derecho, desde el punto de vista de la filosofía y el lenguaje, como si fueran palabras mágicas. Literalmente. Uno pronuncia sí quiero y en las condiciones adecuadas y a partir de ese momento deja de ser soltero y pasa a ser casado. Efectivamente, sí. Entonces, en realidad funciona de una manera muy mágica, muy de palabras mágicas. La misma ley partimos de la asunción mágica de que es como una especie de ente oculto, ¿no? Y que si nosotros violamos esa ley, pues podemos recibir un castigo en sentido adverso, ¿no? Funciona como una especie de diosa némesis en el mundo, ¿no? Bien, otras de las tesis son las 31 tesis sobre los himnos órficos. Los himnos órficos son una especie de cantos sagrados religiosos del siglo II después de Cristo que se redescubren en este periodo. Y los neoplatónicos florentinos le asignan propiedades mágicas dentro de este tipo de magia natural de la que venimos hablando. Aquí además es donde dice directamente que hay elementos que reconstruir, que no va a decirlo todo abiertamente dentro de las tesis. Lo dice hasta tal punto así.
Como no es lícito explicar en público la magia secreta descubierta primero por nosotros en los himnos de Orfeo, se indica simplemente algo como se hace en las siguientes conclusiones para demostrar lo principal por aforismos, lo que será útil para excitar las mentes de los contemplativos. Es decir, aquí no puedo hablar abiertamente de este tipo de iniciación mágica que he recibido, la recibe de Marsilio Ficino, que ya sabemos que utilizaba también los himnos órficos como elemento mágico, pero voy a dar aquí algunas pinceladas para que quien quiera pues haga el intento de reconstrucción, ¿no? Estas tesis son tan abstrusas como lo siguiente. Los nombres de los dioses que canta Orfeo no son los de demonios engañosos, de quienes proviene el mal y no el bien, sino que son nombres de virtudes naturales y divinas distribuidos en el mundo por el Dios verdadero para máxima utilidad del hombre si éste conociera su uso. Es decir, los nombres de los dioses, en este caso de los dioses paganos, Júpiter, Baco, Marte, Venus, Océano, etc., son palabras mágicas, son nombres divinos que poseen virtudes naturales y virtudes divinas infusas, ¿no? Dios ha dado los nombres de los dioses paganos para que los pueda utilizar el ser humano que sepa cómo usarlos. ¿Qué mayor ideal cabe dentro del Renacimiento que se dedican a volver a poner de flote toda la antigüedad como este último intento de casar los nombres de los dioses paganos con la revelación del Dios cristiano, ¿no? Que serían nombres que ha revelado el propio Dios, ¿no? Termina con las últimas conclusiones, que fueron algunas de las controvertidas, con las proposiciones de Cábala. Así como la verdadera astrología nos enseña a leer en el libro de Dios, así la Cábala nos enseña a leer en el libro de la ley. El libro de la ley, evidentemente, es la Torá, ¿no? El Pentateuco. Es curiosa esta proposición que hable de la verdadera astrología porque Pico de la Mirándola ha pasado a la historia como uno de los grandes críticos de la astrología y, sin embargo, su propia obra está rebosante de astrología, ¿no? Y puesto que estamos en el Oro de los Tigres, que es un programa cuyo nombre se debe a Borges, no quiero dejar pasar la ocasión sin resaltar las tesis favoritas de Borges. Anda. Borges conoció a Pico de la Mirándola, evidentemente no de manera personal. Sería difícil. Sería difícil. Pero tiene un texto muy breve donde lee el catálogo de la biblioteca de Pico de la Mirándola y comenta lo que le parece. Texto que también pues, tiene un punto curioso, dedicarse a comentar el catálogo de la biblioteca de un renacentista. Entonces dice Borges en The Library of Pico de la Mirándola, resalta la siguiente tesis, que ninguna ciencia da mejor prueba de la divinidad de Cristo Jesús que la magia y la cábala. Esta fue una de las tesis que le condenaron a Pico de la Mirándola por motivos obvios, porque esto de asimilar la ciencia mágica y la doctrina cabalística para demostrar la divinidad de Cristo era bastante chocante para los oídos de la época, para los oídos de Roma en la época, y Roma en la época tenía ya bastantes tragaderas, pero esta tesis fue bastante complicada de colar. De modo no sorprendente fue una de las que condenaron. Otra, que el teólogo no puede estudiar sin peligro las propiedades de las líneas y de las figuras. Añade Borges comentando acerca de la biblioteca de Pico, una versión arábiga de los elementos de Euclides y un ejemplar de la geometría de Leonardo de Pisa prueban que él mismo había afrontado siquiera momentáneamente este riesgo, es decir, el de estudiar la geometría siendo teólogo. Y con esto concluimos este repaso a las tesis, que se trata sin duda de una de las grandes obras del pensamiento renacentista y que merecen, entiendo yo, más popularidad de la que tienen. La verdad que ha sido un autor increíble, Luis, me habías contado alguna vez de él, pero ahora viéndolo sobre todo en su contexto, me parece impresionante que no se le dé tanta importancia, como bien decía al principio, como si se le da a otro ilustrado del Renacimiento, ¿no? Otras grandes mentes del Renacimiento. El maldito. Pues esta vez vamos a rescatar a un autor de filosofía muy pero que muy maldito, al punto de en la universidad
encontrarme profesores que literalmente me susurran, sí, a mí también me gusta, casi como si fuera un crimen, que desde luego no lo es, pero hablamos sin duda de un autor que tiene unas connotaciones muy negativas. Este autor es Julius Evola, uno de los autores conocidos como tradicionalistas, grupo del que el más destacado es probablemente René Guénon. Corrígeme si no, Luis. Efectivamente, René Guénon, el que da el paso a este tipo de filosofía a finales del 19, comienzos del 20. Uh-huh. Y Ébola pues llega a esas mismas conclusiones un poco por su lado. Uh-huh. Y se conocieron los dos y también tuvieron bastante polémica entre los dos, que finalmente terminaron aviniéndose. Y mucha correspondencia entre ellos. Sí, muchísimas cartas, además hasta el final de la vida de René Guénon. Uh-huh. Lo digo porque murió antes que Ébola. Uh-huh. Estos tradicionalistas, que por favor no confundir con tradicionalistas políticos, son aquellos que entablaron una crítica a la modernidad desde la investigación de aquellas que fueron las bases de lo que ellos denominan tradición. Así pues nos encontramos con autores que conocen genialmente ramas tan diferentes y a la vez tan conectadas de la filosofía como la semiótica o la simbólica, la antropología, el psicoanálisis o la filosofía de la historia. Julius Evola es un autor no solo condenado a la damnatio memoriae en la academia, sino que además en estos tiempos que corren de confrontación y radicalidad política, especialmente en redes sociales, ha sido también condenado por el uso de su imagen y filosofía en el fenómeno del dog whistle, es decir, los silbidos de perro. Engañar a la gente con imágenes, frases chulas para convencerlo de ideas políticas. Así pues, este maldito no solo pretende defender su filosofía de aquellos que la menosprecian por la historia que vamos a contar, sino que además pretende salvarlo de ser mal usado por zoquetes, generalmente neonazis, en redes sociales, que usan su nombre para defender cosas muy, pero que muy alejadas, como vamos a demostrar, de su pensamiento real. Es por tanto este maldito una salvación del ébola real y una condenación del nuevo y falso ébola, tan de moda ahora en TikTok. Facha, o como quieran llamarlo. La mancha que tiene este filósofo tiene distintos orígenes. El principal de ellos, histórico, epocal, ya que hablamos de un pensador que, y eso sí, en una época anterior a la Guerra Mundial y al Holocausto, tuvo ciertos acercamientos que creo que nunca filiaciones con el fascismo italiano y con el esoterismo nazi. Pero tan solo hay que leerlo para comprender el rechazo que desarrolló por estos movimientos una vez los conoció bien. Efectivamente, de hecho, en el año 51, si mal no recuerdo, ya con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en medio de todo el proceso de desnazificación en todos los países de Europa intervinientes en la Guerra Mundial, un tribunal declaró expresamente que no se le podía acusar de haber pertenecido como militante a ninguno de esos movimientos, ¿no? Uh-huh. Ébola divide el mundo como cualquier tradicionalista en dos etapas, tradición y modernidad. Y gran parte de su filosofía, si no en última instancia toda ella, tiene estas dos bases, que hizo caer la tradición y que tenía la tradición que no tiene la modernidad, es decir, ¿qué es la tradición? Para Ébola, la tradición se origina en un pasado ario, sí, ario, proto-indoeuropeo, término muy recurrente para hablar de los pueblos yamnayas, como los conocemos hoy en día, incluso antes del auge del nazismo, por mucho que este monstruoso movimiento haya absorbido todo el foco respecto a este término. Efectivamente. Para él, el mundo ario procede de sus estudios del hinduismo, y de esa tradición primordial que aparece reflejada en los Vedas y en algunos textos budistas. Entonces, no es ario en el sentido de la connotación racial política que se da hoy en día. Por supuesto, Luis, porque para Ébola esta idea de arianidad, de lo ario, no es ni mucho menos racial. Pero es que ni siquiera es lingüístico, como podemos llegar a interpretar hoy en día. Es una idea básicamente mitológica y social, y que de hecho no se limita al mundo proto-indoeuropeo o indoeuropeo, tal y como lo conocemos hoy en día, sino que se expande a toda la ecumene, que es el término que creo yo que sería el más acertado, aunque él no llega a mencionarlo. Es decir, a todo el mundo antiguo, Eufrasia o Eurasia y el norte de África, lo que se conocía como Libia, pues muestra que esta tradición se halla también en China o en el mundo semita. ¿Se imaginan ustedes a un nazi defendiendo estas ideas a la hora de hablar del concepto de lo ario? ¿A un nazi hablando del mundo árabe o extremo oriental, incluso judío, como ejemplo de tradición? ¿Tú qué crees, Luis?
Sí, evidentemente el concepto es completamente diferente, ¿no? Estamos en un modelo puramente mítico y sobre todo con connotaciones, por así decirlo, espirituales, de realización, de retorno a la unidad divina, que era lo que le interesaba al propio Ébola, que es el trasfondo de todo su pensamiento. Justo es que para Ébola la tradición es una forma mitológico-social de integrar lo particular de cada quien en el orden de lo múltiple común. Un sistema que ordena a guerreros, sacerdotes, comerciantes y trabajadores. ¿Y les suena esto de algún filósofo? Sí, de Platón, que recoge esta tradición milenaria en su República. Y si les suena del sistema de castas de la India actual, pues efectivamente, su origen es este. Pero Ébola es claro. Él habla de un momento primitivo, un sistema tan plástico como rígido de integración del hombre en la sociedad, pero rechaza por completo, y cito, el esclerótico sistema de castas indio en el que ha derivado la tradición aria. La mitología de esta tradición es la mitología del mundo antiguo por excelencia, aquella que nos apasiona, pues encontramos repetidos a los mismos dioses con miles de nombres en miles de lugares. Esta es la mitología que pone de acuerdo acción y contemplación, que Ébola relaciona con guerreros y sacerdotes, es decir, a las dos castas de arriba, no solo para mantener un orden social en el que el poder no esté monopolizado, sino para generar un continuo contacto con lo mitológico, la contemplación, el pensar, en cada acto de la vida diaria, la acción, el hacer. Lo que se consume en la mitología del héroe que muere y renace para vencer, el ciclo del héroe de Campbell, desde el cual analizamos a Alejandro en el capítulo 1. La mitología del solsticio de invierno, aprovechando la fecha navideña para realizar esta referencia. En resumen, una mitología analgésica, pues cada acción de la vida cotidiana está empapada de un significado. ¿Está de acuerdo con estas relaciones, Luis, entre Ébola y Campbell? Claro, evidentemente. El propio Ébola tiene mucha influencia y en general toda esta escuela de pensamiento perennialista, tradicionalista, etcétera, sobre el estudio simbólico del siglo XX. Entonces todos los que se dedican a este estudio de los símbolos, Mircea Eliade, por ejemplo, o el propio filósofo Campbell, que bebe de toda esta corriente, recibe, en cierto modo, influencia de estos autores. El propio Ébola, por ejemplo, tiene influencia también en Jung. En el propio Jung, a través de los textos y análisis que hizo Ébola sobre el budismo y determinadas partes del pensamiento asiático, pues el propio Jung lo cita y reconoce esa influencia directa. Por cierto, esta mitología que yo denomino analgésica, relacionada con la muerte y la resurrección, y con poner la contemplación en cada una de las acciones, él la resume perfectamente en la mitología de la filosofía de la guerra, la metafísica de la guerra, como se llama directamente el libro, y es un tema que tal vez podríamos traer un día juntos, Luis. Sí, es uno de sus libros más interesantes, porque examina qué es exactamente el modelo del guerrero en todas las civilizaciones antiguas, y en realidad en el mundo occidental hasta el surgimiento de los ejércitos mecanizados y de los ejércitos masivos de levas, claro, que él considera ya que no es propiamente hablando un arte de la guerra, un arte del guerrero. El paso del guerrero al soldado. Efectivamente. Es la mecanización, la masificación de la guerra, la democratización de la guerra. Llega a utilizar esa expresión, sí. Pues ¿quién lleva para Ébola este equilibrio de las castas sacerdotal y guerrera a la gran escala? Por Roma con el imperio y la iglesia, y tenemos que entender esto para poder entender hasta dónde llega la tradición. Estas castas están absolutamente coimplicadas, pues es el emperador el que elige a los obispos, es decir, se interesa por la religión, por lo social integrador, y a la vez los obispos legitiman y guían al imperio guerrero en su espiritualidad. ¿Cuándo se rompe esta tradición entonces? Con la aparición del catolicismo y el protestantismo, que separan a iglesia, imperio y el resto de los hombres, convirtiéndolo en tres piezas que, liberadas, comienzan una serie de revoluciones o inversiones de cada uno de sus lugares en el orden anterior. Y eso es la modernidad. La Iglesia se enseñorea en el antiguo régimen y pone y dispone a los gobernantes. Los reyes de la casta noble guerrera aprovechan por olvidar sus labores religiosas integradoras. Y tenemos también a estos tiranos del antiguo régimen tan famoso. Y por último, poco a poco, las castas inferiores en orden de poder crecen como tumores, formando movimientos terriblemente asimétricos. Los comerciantes se revelan como un liberalismo prometeico y luciferino,
los trabajadores como un socialismo tiránico por imposible al separarse de una tradición moral milenaria, y el fascismo es el último coletazo de la casta guerrera, que finge querer reinstaurar el orden, engañando de primeras a, por ejemplo, a estos tradicionalistas, pero confeccionándose como una religión de violencia fetiche. Y por último, la revolución de la última casta, que es la casta invisible, la casta de los parias, se revela con la democracia de después de las guerras mundiales, una democracia que literalmente iguala por lo bajo. Así es como viene a entender Ébola el desarrollo histórico desde la Edad Media a partir de la Reforma Gregoriana de Gregorio el Grande, donde el Papa le da un golpe de estado al emperador, por así decirlo, y se corona como la cabeza de Occidente. De la Iglesia, sí. Como luego, al producirse esa separación, se terminan produciendo las monarquías absolutas, donde es la casta político-guerrera la que tiene el poder omnímodo. Y finalmente en ese descenso, a través de la Revolución Francesa, pasaríamos a la casta de los comerciantes, la burguesía, que es la que toma el poder, hasta que finalmente la toma la casta más popular a partir de la Revolución Bolchevique. Ese es el análisis que hace Ébola de la historia. Una de decadencia Europa cronológica, literalmente. Paso a paso. Además, es muy ilustrativa. Pues bueno, explicado todo esto, entendemos al fin dos cosas. Uno, Ébola cae, como muchos otros, durante los años 20 y 30 en la mentira del fascismo, que a través de imágenes y ritos románticos y nacionalistas finge ser un nuevo ordenamiento de la tradición. Y dos, y lo que vengo a defender, para Ébola estos movimientos son absolutamente repugnantes cuando los conoce, ya que son modernos, son parricidas, matan al padre, en este caso milenario, que es la tradición. Y esto, en última instancia, es un suicidio. Así pues, no podemos hablar de Ébola como fascista, al igual que no podríamos hablar de él como ninguna otra cosa desde aproximadamente el Renacimiento, incluso el final de la Edad Media. ¿Quiere decir con todo esto que estemos de acuerdo con Ébola en su pensamiento antropológico, simbólico, histórico, tradicionalista, etcétera? Pues tal vez, pues su filosofía es muy amplia, compleja y de calidad, pero eso nos conduce necesariamente a estar de acuerdo con sus ideales, que sí pueden ser criticables, aristocratistas y tradicionalistas en el sentido político, pues ni mucho menos, porque además él deja muy claro que su lección es la apoliteia, renunciar a la política, cabalgar el tigre y soportar la modernidad que ya no puede ser salvada, sí, un poco desalentador. Pero todo esto no quita que no debamos defender su figura, cosa que culminamos con la enumeración, ya sencillamente resumida, de una serie de temas explícitos que trató y que refuerzan y resumen lo desarrollado. Por ejemplo, lo mencionado respecto al término ario, que insiste no como algo exclusivamente indoeuropeo, sino ecuménico, es decir, común a todo el mundo eurofrasiático, mencionando en no pocas ocasiones a mitologías semitas, chinas, norafricanas, etc., y haciendo especial hincapié incluso en algunos de los hadith del profeta Mahoma. Como segundo punto, la negación rotunda y reiterada de la validez o acuerdo suyo con la interpretación nazi y luterana de la tradición aria como genética. Es una perspectiva biologicista que solo la modernidad como monstruo hubiera podido malinterpretar. Como tercer resumencillo, se opone férreamente al nacionalismo, tildándolo de igualación por lo bajo en vez de igualación por lo alto. De igual forma que igualan por lo bajo otros movimientos modernos, como hemos mencionado, de la democracia, o como el capitalismo con su técnica y explotación, o el comunismo con la expropiación y despersonalización. Como cuarto punto, cuando le preguntan si es fascista, él responde burlesco e irónico diciendo que si el fascismo fuera un regreso a la tradición, él es un superfascista. Y ojo porque Wikipedia, en su afán mediático, usa esta cita para negar todo lo explicado en este maldito. De hecho, tiene un libro entero dedicado a por qué el fascismo, visto desde la derecha, en el sentido de la derecha del antiguo régimen, no es un movimiento conservador, un movimiento tradicionalista. Y 5, se opone férreamente a una interpretación de la tradición como un arnés rígido, tal y como hemos mencionado cuando hablábamos del sistema de las castas indias actuales. Así pues queda demostrado lo incoherentemente maldito que está este autor, al menos respecto al estereotipo que se tiene de él como fascista esotérico. ¿Se le puede maldecir por otros temas? Pues tal vez, como hemos mencionado antes, pero igual que a muchos otros autores. Así pues, antes de finalizar también quiero añadir una cosa. Pues hay filósofos como Martin Heidegger, que puede que también lo traigamos al maldito, que no están malditos al nivel de Ébola, y que sí participaron directamente en el nazismo, por ejemplo. Y aunque no estén malditos, ¿deberían haberlo estado? Pues por supuesto que no, ya que un buen filósofo ha de saber discernir lo que quiere recuperar de cualquier otro filósofo anterior a él. ¿O acaso todo lector de Aristóteles es esclavista? Pues eso, por eso existe este punto del programa, el maldito.
Y para finalizar, y tal y como anuncia al principio, este maldito también desmonta a la escoria política que se aprovecha de frases de ébola como si fueran tweets. Recuerda, para ébola solo eres lo peor, un moderno. ¿Algo más que añadir, Luis? Bueno, hay una entrevista con ébola, la única que se le hizo en toda su vida, una entrevista grabada me refiero. En francés, ¿no? Sí, en francés, pero se puede encontrar con subtítulos. Entonces yo recomiendo que cualquiera que quiera hacerse una idea de por dónde va el pensamiento de este autor, que lo escuche de sus propios labios, que es la mejor manera de deshacerse de los prejuicios que pueda haber de esta figura, sobre todo por lo que dice, porque hoy en día se le utiliza mucho para los memes en internet, ¿no? Y más bien en sentido contrario de lo que hubiese sido el propio pensamiento eboliano. Efectivamente. Pues muchas gracias, Luis, por tu apoyo en este tema, porque fuiste tú precisamente quien me presentó a este magnífico autor. Y hasta aquí el maldito de esta semana. Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Esto es El oro de los tigres. Bueno, pues hemos disfrutado muchísimo un día más, ¿eh? La verdad que han sido unos temas muy, pero que muy interesantes y nada, hacer la despedida, pero antes de pasar con vosotros para despedirnos y ver qué opináis de este segundo capítulo. La verdad que recordarle a la gente que pueden suscribirse en Spotify, iVoox, YouTube y próximamente vamos a ir explorando otras plataformas, ¿no? Porque queremos llegar al máximo de gente, ¿no, Pepe? Pues claro que sí, lo que se trata es de compartir lo que nos une, la filosofía, la historia y la literatura con la mayor cantidad posible de gente. ¿Y tú, Luis, quieres volver a trabarte en una intro / outro? O? Vamos a intentarlo. ¿Algo para nuestros oyentes? Bueno, hoy ha sido un programa variado, ¿no? ¿Sí? Espectáculo y filosofía, que últimamente suelen ir bastante de la mano, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva ha cuadrado bastante bien. Sí. Totalmente, ¿eh? La vida es eso, ¿no? Pues Espectáculo. Ya sabéis lo que dijo Vespasiano cuando estaba agonizando en el lecho. ¿Conocéis esa anécdota? No. Estaba muriendo el emperador Vespasiano, año 79 de nuestra era, todo el mundo allí muy atento, muy compungido, muy llorando, sus hijos, por supuesto, ¿no? Y de repente vuelve un poquito hacia la vida, se incorpora y dijo: así pues, aplaudidme, que era la frase que decían los actores de teatro en Roma y en Grecia, ¿no? Es decir, pedir el último aplauso antes de echar el cierre. Sí, del fin de la comedia, ¿no? Efectivamente. Pues con esto despedimos entonces el programa. Aplaudidnos. Efectivamente. Un saludo y muchas gracias por oírnos como siempre.